¿Se puede perder la salvación? ¿Elige Dios a algunas personas para salvarlas y reprueba a otras? ¿Puede el ser humano buscar a Dios? ¿Qué tanto influye el libre albedrío en la redención del hombre? Todos estos interrogantes, y más, entran en el debate histórico que durante siglos han tenido calvinistas y arminianos. Es más, hoy en día el debate sigue siendo avivado por personas, denominaciones y tradiciones teológicas que se encuentran en algún punto del espectro entre estas dos posiciones. En este vídeo compararemos bíblicamente los 5 puntos donde más se contrasta estas dos posturas soteriológicas y veremos cuál de las dos tiene más peso bíblico. Pero antes de compararlos, veamos de dónde nacen estos 5 puntos que hoy en día siguen siendo objeto de debates un tanto acalorados entre algunos cristianos. Antes de empezar me gustaría dejar en claro de manera personal que este debate, si bien en sus inicios provocó grandes disputas violentas, hasta el punto de expulsar de un país a todo aquel que tuviera una postura distinta, hoy en día pienso que esta discusión solo se debe quedar en lo teológico. No hay razón para condenar o demonizar a aquel hermano que piensa diferente. Si bien en este asunto podemos tener opiniones divididas, creo firmemente que es más lo que nos une que lo que nos divide. Quizás no en este tema de la salvación, pero sí, en otros temas que son de más relevancia y más importancia en la Iglesia visible de Cristo. Desde la Reforma Protestante llevada a cabo por Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Juan Hus y otros más, las posturas doctrinales sobre la salvación no tenían tanto debate, y si dicho debate ocurría, no tenía tanta trascendencia, pues la mayoría de las iglesias evangélicas de ese momento asumieron la postura que todos los reformadores de algún modo habían proclamado, la postura reformada o calvinista. Para 1576, un joven se inscribió en la Universidad en Leiden, en la que se distinguió en estudios de las matemáticas, la lógica, la teología y los idiomas bíblicos. Este joven era Jacobo Arminio. Al culminar sus estudios y al ver que tenía un potencial enorme para convertirse en pastor, los gobernantes eclesiásticos de la ciudad de Ámsterdam le ofrecieron a Arminio la oportunidad de ir a estudiar a la cuna de los grandes teólogos evangélicos, Ginebra. Específicamente a la Academia de Juan Calvino. Jacobo Arminio fue instruido por el alter ego de Juan Calvino, Teodoro de Beza. Este no solo vio en Arminio un excelente estudiante, sino también un prometedor predicador de la palabra, y así fue. Jacobo fue ordenado como pastor en Ámsterdam, en 1588, e inmediatamente se convirtió en uno de los ministros más populares de la ciudad. Un año después de ser ordenado como pastor, las doctrinas teológicas de Juan Calvino estaban siendo objeto de oposición por parte de varios críticos que no les cuadraba mucho el tema de la predestinación. Jacobo Arminio, al ser un defensor de su escuela teológica y de enseñar las doctrinas que su maestro Teodoro de Beza le había inculcado, decidió estudiar en profundidad las posturas de su maestro para así poder contrarrestar a los contradictores. Mientras Arminio profundizaba en estos temas, en un punto, su postura teológica, que en un momento defendió y predicó, ahora cambiaba de rumbo, pues pasó de ser un defensor de las doctrinas calvinistas a convertirse, históricamente, en el principal opositor de las mismas. Al cambiar de bando, Arminio empezó a cuestionar muchas cosas de la teología reformada. Para ese momento, Jacobo se convertía en catedrático de la Universidad de Leiden, y desde 1593 hasta 1603 tuvo muchos debates teológicos, principalmente con uno de sus grandes contradictores, el calvinista Francisco Gomaro. Si bien Jacobo Arminio cambió de postura, algo que debemos destacar es que sus debates teológicos con los calvinistas no pasaron de eso, ser debates. No hubo violencia, no hubo grandes reclamos eclesiásticos, ni mucho menos excomulgaciones. Quizás fue acusado de ser un pelagiano por algunos de sus detractores y fue llevado un par de veces ante las autoridades eclesiásticas por sus posturas, pero al final, Arminio terminó sus días en total tranquilidad. Eso sí, dejaba un séquito de seguidores, que tiempo después marcarían un antes y un después en la historia doctrinal de la Iglesia cristiana. Luego que Jacobo Arminio falleciera, salieron a la luz múltiples de sus enseñanzas, principalmente a través de la publicación de escritos que, hasta entonces, el mismo Arminio había mantenido en privado. Estos escritos hicieron que 43 de sus seguidores ministeriales presentaran un documento ante el gobierno de los Países Bajos, que casi hace estallar una guerra civil en el país, un documento que le pedía al gobierno considerar el arminianismo como el nuevo estándar doctrinal para las iglesias en los Países Bajos. El documento prácticamente se resumía en 5 puntos que eran la antítesis de las posturas calvinistas.
Al ver los argumentos plasmados en estos documentos, el gobierno votó a favor de convocar un sínodo para revisar la petición de los arminianos. El sínodo comenzó en noviembre de 1618 y terminó en mayo de 1619. 13 teólogos arminianos bajo el mando de Simón Episcopius se presentaron ante el sínodo para mostrar sus posturas. Durante 154 sesiones bastante tensas, aquí se abordaron muchos conflictos que tenía la Iglesia Reformada de los Países Bajos, pero sin duda, el debate más relevante de ese sínodo tuvo que ver con los 5 puntos que habían presentado los seguidores de Arminio. El debate fue intenso, pero al final se tomó una decisión unánime: considerar la postura arminiana herejía. El gobierno de los Países Bajos le plantó a los arminianos 3 opciones: retractarse, someterse al encarcelamiento o exilio. Era claro que ninguno de ellos se iba a retractar, es por eso que el gobierno comenzó una feroz persecución contra los arminianos que terminó no solo en el exilio de muchos pastores, sino también en la ejecución de algunos. Antes de entrar a la segunda parte del vídeo, que consistirá en comparar bíblicamente las posturas soteriológicas del arminianismo frente a las posturas calvinistas, quiero darles un consejo. No juzguen una doctrina o una postura teológica sin antes conocerla, lean siempre la contraparte de las posturas que afirmamos, porque si estamos seguros de lo que creemos, sin duda alguna leer la contraparte hará que nuestra seguridad se solidifique más. Es por eso que aquí les dejo 2 libros, que de alguna u otra forma les dará a conocer lo que verdaderamente planteaban los 2 fundadores de estos pensamientos. Ahora bien, si no pueden conseguir estos 2 libros, les recomiendo leer los cánones de Dort, que resume prácticamente todo el debate que tuvieron los arminianos y los calvinistas en Dordrecht. En este documento, que es fácil de encontrar en Internet, refleja los puntos que mostraron los arminianos ante el sínodo y la respuesta del sínodo. Ya dado este pequeño consejo, los invito a suscribirse y activar la campana, para que no se pierdan la segunda parte de este vídeo, donde punto por punto estaremos analizando las posturas de los arminianos y de los calvinistas y veremos su base bíblica. Nos vemos en el próximo vídeo.